Y lo que vamos a discutir hoy es la utilidad de los dispositivos electrónicos en el tratamiento de insuficiencia cardíaca, que como saben ustedes tienen una indicación formal, el desfibrilador, el marcapaso biventricular, la resincronización cardíaca. Sin embargo, en nuestro país, donde la prevención primaria de muerte súbita en el paciente con insuficiencia cardíaca no está todavía muy bien considerada por falta de recursos muchas veces, estos dispositivos están subutilizados, ¿verdad? Los pacientes que nos llegan a nosotros, que nos llegan a la clínica de insuficiencia cardíaca son pacientes que tienen cardiopatía isquémica o no isquémica. En la parte superior de este diapositivo tienen las características de la disposición longitudinal homogénea del tejido. ¿Tienen un...? No. La disposición eléctrica homogénea y longitudinal de las fibras miocárdicas normales. Abajo a la izquierda tienen lo que sería una cardiopatía isquémica con infarto previo, de la derecha una cardiopatía dilatada. Entonces, ustedes pueden ver cómo las fibras que se disponen en forma longitudinal y la actividad eléctrica, que normalmente es absolutamente homogénea, se transforma porque las fibras están transversales unas a otras. Eso produce lo que se llama anisotropía ventricular. Gracias. Anisotropía ventricular. Y esta anisotropía ventricular hace que las fibras que conducen en forma transversal conduzcan en forma más lenta. Además de eso, en medio de las fibras miocárdicas tienen fibrosis o tienen un infarto. Entonces, conducción lenta, áreas inhomogéneas, eso lleva a arritmias ventriculares. Entonces es típico, como ven en este paciente, ver extrasistolía ventricular frecuente y muchas veces desencadenando o degenerando en fibrilación ventricular. Cuando miramos a nuestros pacientes, ustedes ven que en los pacientes de clase funcional 2, el 64% de las muertes totales son por muerte súbita. Cuando vemos nuestros pacientes en clase funcional 3, el 59% de los pacientes se mueren por muerte súbita. O sea que es un problema importante que no nos dimos cuenta hoy. Ya en el 1980, en el siglo pasado, se sabía que estos pacientes morían bruscamente. Entonces, ¿qué fue lo primero que se hizo para prevenir la muerte súbita? Como en aquellos momentos el desfibrilador se había descubierto en 1980 y se usaba para prevención secundaria. Había que tener un paro cardíaco para recibir un desfibrilador, pero no se usaba para prevención primaria. Entonces dijeron, bueno, estos pacientes tienen muchas arritmias ventriculares, vamos a suprimir las arritmias ventriculares. Y entonces con eso prevenimos la muerte súbita. Y se hizo en 1989, se hizo el estudio de CAS, la Cardiac Arrhythmia Suppression Trial, que aleatorizó pacientes a recibir drogas tipo 1C, como flecainida, propafenona, o a recibir placebo. Y a los 500 días se dieron cuenta que los pacientes que estaban en placebo tenían 10 veces más supervivencia que aquellos que estaban en droga. Entonces, bueno, las drogas no nos sirven. Entonces, esa fue la primera vez en 1990 que dijeron, bueno, necesitamos algo alternativo. ¿Qué es lo alternativo? El desfibrilador que usamos para prevención secundaria debe ser usado para prevención primaria. Y se hicieron muchos ensayos, y de esos ensayos surge, me vas a enseñar, de esos ensayos surge que en la gran mayoría de los casos, que en la gran mayoría de los casos, ya sean cardiopatía isquémica, cardiopatía no isquémica, o en pacientes mezclados, el desfibrilador reducía la muerte súbita en 24%.
Entonces creo, bueno, tenemos una forma de solucionar el problema. Y además lo hacía independientemente de la edad de los pacientes, del sexo, de la función renal, de la clase funcional, si tenían hipertensión, si tenían diabetes, si el paciente tenía fibrilación auricular, que normalmente tienen peor pronóstico, o si habían sido tratados previamente con un resincronizador cardíaco. Ahora, para aquellos que habían usado drogas, quedaba la duda si en CAST, el estudio hecho en 1990, se hubiera usado amiodarona, podíamos haber prevenido muerte súbita. En vez de usar tipo 1C como propafenona y flecainida, usamos amiodarona. Bueno, alrededor del año 2005 se publicó el ensayo más grande efectuado para evaluar la terapia del desfibrilador en pacientes con cardiopatía isquémica y no isquémica. El ensayo se llamó Sudden Cardiac Death Heart Failure Trial, y que incluyó 2.500 pacientes que fueron aleatorizados a recibir un desfibrilador, amiodarona o placebo. Y al cabo de 45 semanas lo que se vio es que los pacientes con un desfibrilador tenían una reducción del 24% de la mortalidad, mientras que los pacientes en placebo o en amiodarona no tenían ninguna reducción. O sea que la amiodarona no reducía la muerte súbita, ¿verdad? Al mismo tiempo se vio que aquellos pacientes que tenían trastorno de la conducción intraventricular, con bloqueo de rama izquierda, con un QRS largo, tenían peor sobrevida que aquellos que no la tenían, y un porcentaje grande de pacientes con insuficiencia cardíaca tenían bloqueo de rama izquierda. Dijeron, bueno, lo que vamos a hacer es tratar de alguna manera de evitar un QRS tan grande. Y ya desde el 1980 algunos pioneros habían pensado en resincronizar los dos ventrículos para poder mejorar la función cardíaca. Acá a la izquierda tienen un corazón normal y este es un corazón dilatado, ¿verdad? En el corazón dilatado tienen dos cosas. Primero, un trastorno de la conducción auriculoventricular y un trastorno de la conducción intraventricular. Eso hace que la sístole auricular, la sístole ventricular se acerque mucho, y al acercarse mucho lo primero que hacen es disminuir el flujo transmitral. Entonces cae la precarga ventricular izquierda, ¿verdad? Si a eso le sumamos que el septum se activa en forma preexcitada, o sea, porque se activa cuando se activa la rama derecha, pero no cuando se activa el ventrículo izquierdo, eso hace que de alguna manera la válvula mitral, o las bandas que toman la válvula mitral a la parte inferior del ventrículo izquierdo, se activen tardíamente, lo que da más insuficiencia mitral. Si a eso le agregan que al momento de contraerse el ventrículo izquierdo, el septum ya se contrajo antes, hay una dilatación, hay caída del gasto cardíaco y aún más insuficiencia mitral por dilatación del anillo mitral. Quiere decir que esto habría que solucionarlo, y la manera que se planteó es muy fácil, con un marcapaso que activara la aurícula, el ventrículo derecho, el ventrículo izquierdo, con un catéter en el seno coronario que activaba en el epicardio al ventrículo izquierdo. Y se hicieron numerosos ensayos, todos esos en los primeros 10 años de este siglo. Y todos los ensayos, que en conjunto tomaron a más de 9.000 pacientes, demostraron que invariablemente en el 70-72% de los pacientes que tenían resincronización cardíaca había un aumento de la fracción de eyección ventricular izquierda. O sea que la estimulación biventricular, a través de la modificación del remodelado ventricular, disminuía el volumen, la dimensión del ventrículo izquierdo, y eso resultaba en 5 elementos fundamentales. Primero, en la mejora de la clase funcional. Segundo, la disminución de los ingresos al hospital. Aumento de la tolerancia de ejercicio. Aumento de la FEBI y disminución de la insuficiencia mitral. Y un estudio muy interesante que se hizo, que yo creo que es de los más interesantes, fue un estudio randomizado a pacientes con y sin resincronización. Cuando el paciente está resincronizado,
hay una caída del volumen final diastólico y sistólico ventricular izquierdo que se nota a los 3 meses de que el paciente reciba el marcapaso biventricular. Pero una vez que se para, lo pueden ver en la zona amarilla, la resincronización, pueden ver cómo el volumen final sistólico y diastólico vuelve a su sitio de origen, el paciente vuelve a tener los mismos parámetros que tenía antes. De la misma forma, el paciente marcapaseado tiene una caída del área de regurgitación mitral, pero no bien suspende en el marcapaseado biventricular, tiene un aumento brusco de la regurgitación mitral que se va manteniendo después hasta los 3 meses después de discontinuada. Ahora, esto está todo las indicaciones de estos dispositivos están todas muy claras y yo creo que están especificadas en las guías del 2013 que están modificadas en el 2017, en el que en los pacientes luego que están en las 5 etapas clásicas del tratamiento de insuficiencia cardíaca, y ustedes pueden ver, después de que el paciente ha recibido tratamiento médico y está tan compensado como ustedes lo puedan tener, llegan a la indicación de desfibrilador y resincronizador si tienen algo para mejorar en su insuficiencia miocárdica. ¿Y quiénes lo tienen? Para el desfibrilador, aquellos que están en clase funcional 2 o 3 con una fracción de eyección ventricular menor del 35%, si los pacientes tienen más de 1 año de sobrevida y están más allá, 40 días más allá de un infarto de miocardio. Y para la resincronización, pacientes con clase funcional 2, 3 y 4, 4 si el paciente está ambulatorio, ¿verdad?, con una fracción de eyección menor de 35%, que estén en ritmo sinusal, con un QRS mayor de 150 milisegundos y un bloqueo rama izquierda. Ahora, de acuerdo a la clase funcional, 1, 2, 3 o 4, ustedes pueden ver en verde las indicaciones tipo 1 del resincronizador, en amarillo las 2A, en naranja las 2B y en rojo las 3, o sea, las contraindicaciones. Y pueden ver que lo que recién revimos como indicaciones clásicas se dan para la clase 2 y la clase 3 y 4 cuando el paciente está ambulatorio. Un par de situaciones que son muy importantes en nuestros pacientes y que muchas veces nos olvidamos. Aquellos pacientes que tienen insuficiencia cardíaca y necesitan un marcapaso y se supone que van a estar estimulados más del 40% del tiempo en el ventrículo derecho, van a tener un bloqueo funcional de rama izquierda, ¿verdad?, porque estamos preactivando el ventrículo derecho. Esos pacientes, un porcentaje grande, 15 a 20%, tienen empeoramiento de su insuficiencia miocárdica por el bloqueo de rama izquierda. O sea que esos pacientes con insuficiencia cardíaca que necesitan un marcapaso, necesitan un marcapaso biventricular, no uno de doble cámara como habitualmente usamos. Y el otro elemento importante que en las guías no fue considerado muchas veces es qué efecto tiene la resincronización en el paciente con fibrilación auricular. Y se llegó a la conclusión de que, bueno, el paciente con fibrilación auricular no responde. No responde cuando la frecuencia intrínseca del paciente supera al marcapaso, porque entonces el marcapaso no está usado, está siempre a través del nódulo conduciendo hacia el ventrículo a la fibrilación auricular. Ahora, si podemos controlar la frecuencia ventricular, o en su caso extremo, hacer una ablación del nódulo AB, entonces el paciente va a estar marcapaseado y resincronizado 100% del tiempo, y eso resulta en una mejoría funcional. Ahora, yo le agradezco a mi colega en la charla previa haber mencionado el estudio de Danish, porque es un estudio que es muy discutible. O sea, en el 2016 el estudio Danish fue publicado en el Congreso Europeo de Cardiología y se publicó simultáneamente en el New England Journal of Medicine. Y fue un estudio que lo que hicieron fue estudiar el desfibrilador en pacientes con insuficiencia cardíaca, con cardiomiopatía no isquémica, preseleccionados porque tenían una BNP alta, preseleccionados,
Y el total fueron 1.116 pacientes, 560 por un lado, 556 por el otro. Y se llegó a la conclusión de que si bien se prevenía la muerte súbita en un 24%, se prevenía apenitas la muerte cardiovascular, no se prevenía la muerte total. Ahora, enseguida, por decirlo llano y plano, en muchos centros y muchos cardiólogos saltaron al carro del Danish Trial y dijeron: no se pone nunca más un desfibrilador en un paciente con cardiopatía no isquémica. Pero hubieron varios problemas. Primero, había un error tipo 2 en el estudio estadístico. Con 500 pacientes no podían demostrar la mortalidad total en un denominador de miles y miles de pacientes. El segundo, habían preseleccionado a los pacientes con el BNP alto, que son los que mueren de insuficiencia cardíaca progresiva, no mueren de muerte súbita. Entonces, nos quedó muchísimas dudas. Aparte de eso, como decía nuestro colega, preseleccionaba a los pacientes con una fracción de eyección ventricular izquierda por debajo del 35%, pero no aquellos que tenían una función ventricular normal. Entonces, ¿qué nos faltó ver? Nos faltó ver, al no usar resonancia nuclear magnética, se comieron a la sarcoidosis, a la amiloidosis, a Chagas, a la cardiomiopatía hipertrófica, a la cardiomiopatía ritmogénica del ventrículo derecho, se comieron al ventrículo no compactado, o sea, quedó un grupo de pacientes fuera de consideración que no tiene gollete. Pero en nuestro país se hizo un estudio de desfibrilador para prevención de muerte súbita y no se incluyó al paciente con cardiomiopatía no isquémica por el estudio Danish. Bueno, interesantemente, a pesar de la falta del beneficio del Danish, se realizaron estudios de metaanálisis. ¿Cuál es el objetivo de un metaanálisis? Es en que al aumentar el tamaño el número de pacientes, el tamaño de la muestra pierde completamente su significado. O sea que esos 600 pacientes que tenía Danish nada más, se veía ahora contrarrestado con miles y miles de pacientes, incluyendo aquellos de Danish, y se vio que la muerte total era disminuida en un 24% de la misma forma que la muerte súbita. Pero para corroborar todo esto, en el último Congreso Europeo de Cardiología, el mes pasado, y ahora publicado en Circulation la semana pasada online, se mostró este estudio en que agarraron pacientes con cardiomiopatía no isquémica y los randomizaron y estudiaron el efecto del desfibrilador en la prevención de muerte súbita, de muerte cardiovascular y muerte total. Y lo que se vio fue que en este estudio, obviamente la muerte súbita y la muerte cardiovascular ya sabíamos de antes que el desfibrilador lo prevenía, pero en la muerte total, a un año, claramente había una reducción, y a 5 años también había una reducción. Y estos son 2.800 pacientes. Entonces, el estudio Danish creo que está completamente fuera de discusión, y creo que podemos concluir de todos estos datos, primero, que la utilización de los dispositivos electrónicos son de vital importancia en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca, independientemente de su etiología, que el desfibrilador tiene un impacto significativo en la prevención de muerte súbita y tiene un efecto en la muerte total, en la cardiomiopatía isquémica y no isquémica, que la resincronización cardíaca previene y mejora el remodelado cardíaco, resultando en cambios funcionales subjetivos y objetivos sustanciales. Y por último, que idealmente ambas terapias deberían usarse en conjunto cuando el paciente tiene bloqueo de rama izquierda, aunque en nuestro país, dada la limitación de recursos aducida por el Fondo Nacional de Recursos, se puede plantear el uso independiente de cada una de ellas. Gracias.